Mi charla está referida a, como dice la filmina esta, al cambio de receptividad del cardenal, pero estoy pensando en cambiarle de nombre y sería más bien como cómo ponerle 2 o 3 pisos más al campo, ya que la idea es multiplicar la productividad por 2 o por 3. Así que bueno, les paso a contar un poquito. Estas son las herramientas que nosotros hemos desarrollado, porque básicamente las hemos ido probando todo el tiempo, desde hace ya muchos años, y es lo que nos va dejando a nivel empresario. La idea es describir qué es lo que estamos haciendo nosotros para mejorar esta productividad en esta zona que nos toca, que es de zona semiárida. Todo lo que nosotros estamos haciendo, intercambiar también, nos gusta mucho intercambiar, siempre construir conocimiento a partir de las experiencias y algunas mediciones. Los datos son fundamentales. No tenemos una receta, tenemos solamente lo que hacemos nosotros en el campo y algunos otros de la empresa. Cada campo y cada lugar y cada monte y cada bosque y cada pastizal tendrá su receta. Siempre aprender. Y como dijo Peña, a los asesinos de suposiciones también nos dicen los que rompemos paradigmas, no nos quedamos tranquilos con lo que tenemos, sino siempre estamos preguntándonos más. Bueno, una presentación breve de la empresa. Nosotros producimos en Córdoba y San Luis, en todos estos lugares, ganadería y agricultura. Estamos bastante diversificados en la provincia de San Luis y de Córdoba. Y el campo que vamos a hacer mención es este que queda en el sur de San Luis, que se llama El Tapallo. En El Tapallo hacemos ganadería sobre los pastizales naturales y el monte, y agricultura sobre la superficie limpia. Esta es la entrada de Tapallo, se encuentra en Nueva Galia, es región semiárida, estamos en la parte del Cardenal, y llueven entre 300 y 1000 milímetros anuales, con un promedio de estos 550 que les pongo ahí, lo que nos da una alta inestabilidad de la producción de pasto. O sea, lo que sí sabemos es que vamos a tener, es que no vamos a saber la producción de pasto que vamos a tener. Eso es lo único que sabemos. Acá lo podemos ver bien reflejado. Estas son las lluvias, la línea verde del... No sé si se ve la manito mía que va señalando. Sí, claramente, Juan, se ve el cursor, sí. La línea verde es lo que ha llovido esta campaña, 2021. Siempre hemos estado por debajo, hemos sufrido una seca como nunca. Creo que es la peor seca de la historia, donde nos ha castigado mucho desde diciembre hasta mediados de marzo, en febrero sin lluvia, y eso nos expuso muy fuertemente y expuso mucho a nuestro sistema que estamos desarrollando actualmente, lo cual, viendo en las peores de las circunstancias, nos sentimos realmente contentos cómo se ha comportado. Esta es la distribución del campo. Si ustedes ven, 3/4 de la superficie aproximadamente es monte. Hacemos algo de soja, casi todo maíz, y el resto es entre alfalfa, silo en menores proporciones. Pero lo importante, lo que vamos a detallar ahora, es la cantidad de monte que estamos manejando, de la cual ya llevamos mejorado un 47% y queda cerca de un 20% todavía sin mejorar. Esto es nuestra producción, nuestras tasas ganaderas, no hay que detenerse mucho. La idea es mantenernos en esta línea. Dentro de esta superficie, esta caja, es donde nosotros nos encontramos conformes, que es entre el 80 y el 90% de preñez en el rodeo general. Hay años mejores, años peores, pero ese es nuestro objetivo. Siguiendo la caracterización del campo, el agua es salada, decididamente salada. Ustedes pueden ver acá entre 2,5 o 4,5 gramos, y sobre todo tiene alto nivel de sulfato. Principalmente son sales sódicas. ¿A dónde apuntamos para mejorar nuestra estrategia? Y luego voy a hacer un poquito de historia para contarles un poquito mejor, pero esto es de forma esquemática. Primero es cambiar la aptitud y receptividad de los montes. ¿Cómo? Mejorando las aguadas y su manejo.
haciendo pulverizaciones aéreas para combatir el pajonal, que es lo que el animal no puede aprovechar, o es de menor calidad. Y siembras aéreas con especies no nativas y reformulaciones del tapiz vegetal presente, nativo. Y como último es la división de los lotes con boyeros eléctricos. Bien, esto es el pastizal natural tal cual. Ustedes ahí pueden ver que hay un gran volumen de algo, ¿no? De pasto que ha crecido. Bueno, esto es lo que vimos cuando llegamos y dijimos, la pucha, qué manera de haber pasto acá, es una cosa de loco. Bueno, la verdad que era casi todo poco aprovechable, la mayoría pajonales y colas de zorro que no eran de gran valor, lo que nos replanteó la siguiente reflexión. Tenemos suficiente luz, humedad y temperatura para producir semejante cantidad de materia seca. Entonces lo que tenemos que hacer es redirigir esta energía. Eso fue clave porque empezamos a comprender de que si crecía un pajonal ahí, también podía crecer otro pasto, como el pasto llorón, que tenía características de tolerancia al ambiente ese muy buenas. Así que lo que tenemos que hacer era redireccionar la energía. Entonces empezamos a trabajar sobre eso. De vuelta, esta es la distribución de tierra de monte con respecto a la agricultura y nosotros vemos que cualquier cosa que nosotros hagamos sobre las pobres 40 raciones por hectárea van a tener un alto impacto sobre nuestra producción en general. Por lo cual decimos que este monte es un gigante dormido. Esta foto probablemente la repitamos otra vez, pero evidencia luego a más cerca, con un poco más de zoom, ese pajonal tiene nada más que paja y no tiene nada al medio, está completamente desnudo de especies valiosas. Eso se repetía bastante. Bueno, la historia que les quería contar se lo voy a hacer bastante rápido, pero arranca ya por el año 2004, 2005, donde con una quema accidental nos sentamos con mi hermano Federico, que es ingeniero agrónomo, y vimos que a pesar de esa quema que sucedió en diciembre, fue muy feroz, dejó el monte diezmado, completamente quemado, y bueno, dijimos que algo teníamos que hacer porque no podíamos seguir yendo a hacer 260 kilómetros de acá a Río Cuarto para ir a atender 300 vacas, que era lo que le entraba al monte. Dijimos, hagamos algo tenemos que inventar. Entonces nos ocurrió empezar, gracias a la visita de algunos ingenieros, entre ellos Peña, no como ingeniero, sino como asesor, y empezaron a ver que en las picadas que nosotros hacíamos con verdeos, había derivas dentro del monte y generaban que el estrato de pajonal se combatiera y empezaron a aparecer especies como cebadilla, por lo cual con el solo uso del glifosato íbamos a tener ya un impacto favorable. Entonces empezamos a hacer pulverizaciones nosotros. Ahí está el pajonal ya secándose. Empezamos a hacer ensayos con el INTA Villa Mercedes para entender qué es lo que estábamos logrando o haciendo, ¿no? Luego, por último, nos dedicamos el resto de los años a ajustar técnicas y fechas de siembra. Bueno, este es el avión que pulveriza, ahí tiene las pastillas que se usan, son microner, hacen una pulverización muy fina, casi una nebulización que hace que llegue al suelo, perfectamente atravesando el monte. Estas tarjetas están colocadas debajo de árboles, debajo del pajonal, e impacta en todos lados. Ahí está la diferencia entre tratado y no tratado. Las hojas que caen de los árboles. Y después los brotes nuevos que tenemos medido con el INTA que no tiene afectación sobre el estrato arbóreo de estas pulverizaciones. No tenemos mortandad. Si ustedes ven abajo está todo el pastizal seco, el pastizal original, ¿no? Todo el pajonal, y arriba los árboles brotados en la temporada nueva.
Eso es después de una quema, ya les voy a contar un poquito sobre quemas, pero realizamos quemas suficientemente conscientes como para no afectar a los árboles y las plantas y que se queme solamente el material envejecido del pajonal. Ahí tenemos otra foto donde no se ve afectado. Ahí están los técnicos. Fabián Tomazone es uno de los que nos ha ayudado a desarrollar estas técnicas. Y esa es la herramienta con la que el avión siembra. Es un difusor donde desparrama la semilla. Son 12 metros y medio de ancho de labor. Y con eso logramos una distribución homogénea de semillas. Ahí está la herramienta con la que, el dispositivo con el que controlan la apertura y cierre de la panza del avión para alargar las semillas. Esos son los nacimientos. Y esta es la técnica resumida a la que hemos llegado actualmente. Hoy se conforma de una polarización en otoño que hace lo que estábamos viendo antes, que es combatir el estrato vegetal presente. Luego se reduce con un pastoreo intensivo y se pone en contacto todo el material viejo y seco contra el suelo durante el invierno. Luego se procede a hacer una segunda polarización aérea para controlar los nuevos nacimientos de especies. Juan, apaga un cachito tu cámara. Ahí está. ¿Mi cámara? Sí, por favor, porque por ahí se entrecorta. Te pido, por favor. No la puedo apagar, yo no tengo cómo, a ver. Bueno, deja, seguí. Sí. Bien. Esa polarización es para controlar los nuevos nacimientos y los nuevos rebrotes. En noviembre. En el momento que se hace la polarización esa para segundo control, se distribuyen las semillas. Y luego, y esto es muy importante, se procede a realizar un segundo pastoreo intensivo para poner esa semilla en contacto con la tierra. Todas estas cosas son claves, hemos probado con una, sin una, con dos, y bueno, la verdad que esto hasta ahora es lo que nos ha dado mucho resultado. Volvemos a ver la foto del pajonal sin nada en medio, para que ahora veamos cómo, y recordemos, tengamos esta foto en mente para que veamos cómo queda el monte a posterior de eso. Ahí están haciendo el pasto llorón. Ahí está nuestro ingeniero, que es el encargado, controlando los nacimientos. ¿Sí? Una foto más grande, con todos los nacimientos, reemplazando lo que vemos, ese pajonal, por este pastizal. Más cerca. Ahí está Peña, en los primeros lotes sembrados, contento porque veía un montón de llorón dentro de los lotes. Esto ya avanzado, es una mezcla de digitarias con panicum. La verdad que es un infierno la cantidad de pasto que genera cuando redireccionamos esa energía con especies de más alta potencial de producción. Mi hermano, fotos. Acá estamos con las vacas haciendo pastoreo diferido de estas especies que conservan bastante mejor su digestibilidad, palatabilidad y la calidad durante el invierno, que es la digitaria del panicum, en comparación a un llorón. Entonces usamos estas especies para pastoreo diferido durante el invierno y las apoyamos con sales proteicas y maíz para hacer mejor uso de estas raciones. Si podemos ver ahí, se ven perfectamente una especie, por ejemplo, esto es digitaria, ya adulta, pastoreada, está rebrotando en la primavera, y vemos al lado un montón de nacimiento de plántulas nuevas de digitaria. Es fabuloso cuando uno genera el banco de semillas, cómo responde el suelo cuando el año lo acompaña, y se juntan muchísimas plantas y la cobertura se logra casi plena. Eso es muy importante. Ahí estamos, una pastura digital y panicum rebrotando en primavera, excepcional, con muchos brotes nuevos, hay plantas más viejas, plantas más nuevas, pero así se ve.
Esto es, como decía Peña, ya apuntando a la recría, realizamos destetes y los destetes hasta que estén los verdeos disponibles, los verdeos de invierno disponibles, pasan sus primeros meses en el monte apoyados con suplementos proteicos. Hoy están consumiendo un suplemento proteico que lo consumen ad libitum, que contiene sal para lograr su consumo, el consumo que nosotros necesitamos, y es el apoyo proteico para que puedan crecer sanos y fuertes. Ahí está un ovillo que se nos empastó, ese es el encargado, retosando en el pasto, es una foto fantástica esa. Y bueno, estos son los mismos novillos que después de su invierno, en verdeos de invierno, suplementados con silo, pasan el verano hasta lograr los 300 kilos dentro del monte natural. Entonces hacemos dos recrías, unas previas a los verdeos de invierno y otras posteriores en la primavera-verano. En esta etapa, los novillos sin suplementación ganan entre 500 y 800 gramos por día. Esto particularmente que estamos viendo, durante este verano hasta febrero, ganaron cerca del kilo diario, lo cual es algo asombroso que nos volvió locos. Ahí están los responsables, que es Rodolfo el encargado y Juan Manuel, que es el coordinador ganadero de la zona. Están contentos por la cantidad de pasto que hay y el estado de los novillos. Esta es la foto de una pastura en implantación, un poquito más de lejos. Y acá la podemos ver ya bajo pastoreo, un videito a ver si se ve bien. ¿Cómo está el pastor, Rodolfo? Bueno, ahí el encargado es que no me entusiasme porque cada vez que me entusiasmo le llevo más animales y se vuelve loco que le tape el campo animal. Sí, Peña. Sí, que el video se vio entrecortado, pero no importa, seguí adelante porque está... Fíjate si donde estás vos podés que te suelten un poco el uso del caño de internet tuyo. Ah, bien, bien. Un segundo. Gracias. Ahora sí. Espero que se escuche mejor. Voy a desconectar mi teléfono. Dale, seguí. Bien. Sí. Bueno, este es el costo de nuestra siembra. Esto es lo que costó el año pasado, transformado a kilos de ternero. Ahí está lo que cuestan las diferentes siembras, las diferentes etapas. Y hoy mismo, este mismo costo traducido a kilos de ternero son 56 kilos de ternero. En esta diapo no está actualizada, pero es que sí en sí. Por lo cual, hoy en día es un buen momento para invertir en esta técnica. Bueno, este es el campo. Si ustedes ven, todo lo que está en verde son los lotes ganaderos, en monte, todo monte, como vimos en las fotos. Y hoy en día, donde están los avioncitos mirás, son los que ya hemos sembrado. Está casi todo el campo intervenido, pero como éxito hemos logrado 2.165 sobre 2.635. Es casi el 80% de intervenciones exitosas. Bueno, tenemos bastantes mediciones con el INTA. Esta es por ahí la más valiosa, voy a tratar de explicarlo muy rápido, donde nosotros vemos una columna antes del tratamiento y después del tratamiento. ¿Sí? Las especies como las pajas indeseables, que tenían un porcentaje de cobertura del 25%, después del tratamiento pasaron a ocupar menos del 1%.
y las bromus, que sería la cebadilla, y las invernales valiosas, pasaron a ocupar antes menos del 1% y 6%, a pasar a ocupar cerca del 20% las dos, o sea, 20% cada una. Eso es impresionante, pero cuando nosotros, como yo digo, cuando cortamos y mezclamos y damos de vuelta, estamos interviniendo, poniendo a cero de vuelta, y también como existe banco de semillas para estas, también existe banco de semillas para latifoliadas indeseables, que la realidad aparecen varias que son de consumo, no son tan indeseables, pero aparecen mucho, y como ven el porcentaje de cobertura es del 26%. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ponemos en activación un banco de semillas enorme. Todo esto como promoción y no como siembra nueva. Nosotros lo que queremos hacer es, cuando exponemos el banco de semillas nuevo, también queremos exponer y poner las iguales condiciones a las que nosotros vamos a sembrar. Espero que se entendió eso. Son la gente del INTA que nos ha acompañado durante varios años. Ahí está Mauricio Diniro, que es un compañero y también es coordinador del área de ganadería de CREA, acá dentro del pastizal. Esto es algo lo que veíamos en el cuadro, donde se disminuyen las pajas indeseables, que es lo que estamos tratando de combatir, y aumentan el resto, el banco de semillas que estaba. Lo mismo para sus cantidades. Cuando nosotros hacemos este disturbio, este gran disturbio, porque es un gran disturbio, esto de quitarle de un momento para el otro una competencia tan grande como el pajonal, empieza a aparecer una especie natural, nativa, que se llama cola de zorro grande. Existen dos, cola de zorro chica y cola de zorro grande. En este caso, la cola de zorro grande es mucho más agresiva. Esta cola de zorro no es demasiado apetecida por la hacienda, pero en vegetativo temprano y diferida, cuando la vaca no tiene otra cosa que comer, la levanta. ¿Y qué decidimos? Hacernos amigos de esta cola de zorro, ya que haciendo varios análisis durante varios años, logramos entender que es el que mayor índice proteico tiene encima de la digitaria, el panicum y el pasto llorón, que es más pobre. Entonces, inclusive una digestibilidad parecida a las dos anteriores, lo cual nos llevó a hacernos amigos, no solamente porque es altamente invasiva, sino que porque tiene muy buena calidad. Entonces empezamos a buscar formas de cómo consumirla. Entonces empezamos a pensar en la división de montes con eléctricos. Me detengo un poquito acá, porque esto fue gracias a visitas. Nosotros, y la mayoría de los miembros CREA, creo yo, nos movemos mucho, tenemos muchas visitas agendadas con otros productores, conocemos diferentes realidades. Y en una visita que tuvimos al campo El Mate, de los hermanos Basqueto, de la familia Basqueto, donde tienen un planteo del sistema WASEM, entendí que debía ir por ese camino. Entonces empecé a pensar en esto, que es la división de los montes con eléctricos en parcelas muy chicas. ¿Qué nos lleva a esto? A mayor pastoreo sobre estas especies que recién decía, como por ejemplo la cola de zorro. Evitamos el pastoreo de especies valiosas, como la degradación de las que acabamos de implantar y otras nativas. Tenemos un mejor control de la tropa dentro de los montes, hacienda mucho más mansa. Y también pensamos en el menor costo energético de la hacienda por la cercanía a las aguadas. Esto está entre signos de pregunta porque, primero, que no lo tenemos a ciencia cierta, es una hipótesis, y segundo, porque todavía no hemos logrado llevar la aguada a las parcelas, que es un paso que vamos a tomar en el momento que podamos. Es un poco más importante, pero no por ello menor. Esto es los montes, como lo vemos recién, y cómo están divididos actualmente. Están divididos en parcelas de entre 30 y 90 hectáreas y a la calidad del lote. Y logramos cargas instantáneas de cerca de 9 equivalentes vacas por hectárea instantáneas, lo cual es algo realmente importante. Para llevar los números,
En una parcela de 45 hectáreas, normalmente tenemos 400 vacas, inclusive con sus terneros. Estas son las divisiones de los lotes y no de los montes dentro, sino que las divisiones internas son boyeros que van sin ningún tipo de desmonte ni picada por dentro del lote, en forma rectilínea, usando muchas veces los árboles como postes para tirar este eléctrico. Los eléctricos que usamos son este tipo, con 3 hebras, en la cual una es masa y las otras 2 son el vivo. Entonces el animal, cuando toma contacto con 2 de estas hebras, logra mayor fuerza del impacto y ya que las distancias son muy grandes dentro de los lotes, ¿no? Son las aguadas. Y bueno, los resultados que hemos obtenido son estos. Voy a tratar de detenerme un rato acá para explicarlo bien. En verde, toda esta zona de acá en las columnas son los años de implantación de cada una de las pasturas, de cada uno de los lotes, y en las filas están los lotes que hemos implantado en el orden que se implantaron. Cuando ven amarillo significa el primer pastoreo post implantación. Acá les voy a recalcar que el primer pastoreo, el primer uso, nosotros lo hacemos luego de la primera helada post implantación, o sea, para que se ubiquen. Nosotros implantamos en noviembre, tiene todo su crecimiento, esperamos que semille, que se implante, que se arraigue bien la pastura, y luego de la primera helada, cuando ya volteó sus semillas, lo usamos. Entonces tenemos estas producciones. Como ven, ha ido mejorando. Hemos tenido hasta cerca de 180 raciones en un primer aprovechamiento. Y luego, en los años sucesivos, ya tienen entre 2 a 4 pastoreos por cada una de las parcelas. Estas son las raciones que nosotros hemos cosechado. La medición es de forma indirecta por ocupación. Y por categoría y por condición de la hacienda a la entrada y la salida de los lotes. Entonces tenemos producciones, por ejemplo, que van de los 250 raciones por hectárea y por año, por temporada, perdón, a lotes que han rendido un poquito menos, 125, 109. Este año, esta temporada, que es la implantación de la pastura 2020, que es la producción 2021, todavía no está cerrada, por eso está en negrita, porque le faltan algunos datos de pastoreo, porque todavía no terminó, falta el último pastoreo de invierno o diferido. Para arriba ustedes verán que no están pintados más de verde, eso significa que no han sido pasturas exitosas, no a todas le invocamos, algunas le hemos ido agarrando, lo que sí hemos visto que hemos aprendido, porque antes invocábamos un año cada 3 y se da acá perfecto, y luego le hemos invocado el resto de los años sin parar porque creemos que hemos ajustado la técnica. No sé, Peña, si se alcanzó a entender eso. Claramente. Bien. Me gustaría que compares con lo que es un pastizal sin intervenir, ¿no es cierto? Bien, el pastizal sin intervenir, gracias, Peña, es todo lo que vemos en gris, que son, por ejemplo, vamos a ver el lote María Teresa 3. Tiene 180 hectáreas, se implantó con llorón con pánico y digitaria y llorón, una mezcla de las 3, en el año 2015. Previo a eso, había producido un promedio de 40 raciones, habrán sido el promedio, por año, y como ven, el resto de los lotes están en situación bastante parecida, algunos años más cerca de 100 y otros años más cerca de 20, responde mucho a la lluvia. El año que lo aprovechamos, o sea, lo aprovechamos en el 2016, logramos 96 raciones diferidas su primer año, y el resto de los años fue aumentando a 180 raciones. ¿Qué pasó acá en el año 2017? El año 2017 fue cuando empezamos a dividir con boyeros eléctricos los montes, y pasamos producciones que estaban en torno a 110, 120, 124, arriba de los 200 raciones en promedio. Esto realmente nos llevó a un uso mucho más eficiente de los recursos,
con mucho menos cantidad de días por hectárea pisados, o sea, tiene muchas más patas encima, pero los días que tiene las patas encima son menos. Y bueno, eso nos ha dado plena satisfacción. Acá en azul es un ensayo que estamos haciendo con estos dos lotes que están divididos. Por ejemplo, este lote, que es el Torrillo 3, es un natural, pero está dividido con parcelas pequeñas y se ve a ciencia cierta un aumento de producción de casi el doble. Ahora lo vamos a ver en otra diapositiva donde hay un resumen de esto. Si quedó alguna pregunta, Peña, de esto. No, hay nada que no te pueda preguntar al final. Hay un montón, pero las estoy resumiendo y te las voy a hacer al final, Juan. Seguí que venimos perfecto. Ok. La otra pregunta, y más importante, porque la verdad que es todo muy lindo, somos todos amigos del pasto, nos encanta la vaca, pero ¿es rentable? ¿Es realmente rentable esto? Porque muchos dicen, sí, bueno, ustedes pueden hacerlo porque pueden y les gusta. La realidad es que nos gusta solamente si nos deja algún mango. Si no, deja de tener sustentabilidad. La sustentabilidad, entre todos los factores, uno es que sea rentable. Entonces empezamos a hacer diferentes cálculos. ¿Qué pasó? Esto es un promedio de las hectáreas sin mejorar. Nos dan 45 raciones en promedio. Esto desde que nosotros estamos en el campo en el año 2003. Hasta el día de hoy, en promedio, son 45 raciones, con un equivalente de vacas por hectárea de receptividad de 0,12, y lo que produciría, siempre en teoría, con el campo con óptima carga, de 13 kilos de ternero, destetando terneros siempre de 120 kilos. Con los mismos parámetros, las hectáreas mejoradas más significa que han sido exitosas, aumentaron un 258% de la producción, y a esto iba cuando arranqué la charla diciendo que le íbamos a poner al campo 2 o 3 pisos más. ¿Qué quiere decir esto? Con los $130 yo me compro 2 o 3 campos más dentro del mismo campo con la misma estructura, ¿se entiende? Lo cual nos lleva directamente a producir 45 kilos de ternero, y un ingreso marginal con respecto al campo sin mejorar de $74 por hectárea. Entonces nosotros la técnica la estaremos pagando en 1 año, 8 o 2 años. Pero cuando nosotros le metemos el mejoramiento y además la división, ¿sí? Estos son las raciones promedio de los potreros divididos que venimos ensayando, aumentamos un 50% de la producción. La producción se termina pagando en 1 año, porque produce 19 contra 13 kilos de ternero. Son $14, el costo que tenemos es cerca de $3,50, $4 para dividir por hectárea, y lo pagamos en el año, obviamente. Ahora, las mejoradas y además divididas nos dan un 356% de incrementos de la producción de pasto, y esto es un promedio de los últimos 3 años que venimos midiéndolo, lo cual nos da que pagamos la inversión completa de siembra y división en 1 año y medio. Por lo cual, no entendemos por qué elegiríamos no invertir en esto, ¿no? Ahora, ¿para qué hacemos esto? ¿Cuál es la teoría inicial y ayornada a hoy? Si nosotros tenemos una situación inicial de 45 raciones por hectárea en las 3.000 hectáreas de monte que tiene el campo, nosotros estaremos produciendo 13 kilos en cría o 23 en recría. Sin tener en cuenta, además, la calidad de lo que estamos comiendo, ni por ahí un mejoramiento de los índices de preñez y de destete. Esto es solamente teniendo en cuenta, comparando peras con peras y tratando de poner los mismos índices en cada situación. Ahora, nos planteamos como objetivo tener un 67% del monte intersembrado y un 33% bien manejado, dividido, etc. Entonces tenemos estas dos situaciones a la cual le podemos sumar en estas 2.000 hectáreas, no solamente 161 hectáreas, sino las 205 raciones que teníamos con dividido mejorado.
Pero bueno, con este 161 lograríamos una carga de 0,36 equivalente vaca por hectárea. Lo cual nos daría una producción en la cría de 36 kilos teóricos de cría, y retengan este número, y 65 kilos en la recría. Eso es, este número parece bastante sencillo, pero es sumamente importante. Primero porque estamos triplicando la cantidad de producción, casi triplicándola. Y segundo porque tenemos oportunidad de duplicarla aún más usando recría y no cría, y ahí está el punto en cuestión. Como nosotros también nos gusta ganar plata, además de producir mucho, entonces dijimos, che, acá tenemos una oportunidad de producir aún más de lo que estamos produciendo. Lo cual nos llevó al siguiente paso, que fue contratarlo a José Lisi, que es el coordinador de ACREA, de ganadería, a nivel nacional. Lo trajimos al campo, le presentamos todos los números, lo estudió el caso, con todas las gestiones, los otros productivos que teníamos, nos vino a visitar el campo y nos devolvió, entre una gran devolución muy completa y larga, 2, 3 diapositivas que quiero compartir con ustedes, que son un resumen. Nosotros en este eje estamos viendo el ROCE es el retorno del capital, o sea, la rentabilidad del negocio. O sea, mientras más alto va a tener más rentabilidad. Y en el eje horizontal tenemos la intensificación. La curva verde es la cría y la curva azul es la invernada, como dice ahí. Cuando ustedes hablamos de intensificación, va de un pastoreo completamente extensivo, tirado en el campo, los animales mucho tiempo en los lotes. No hablemos de la sustentabilidad de las especies, hablemos solamente de la parte de productividad y economía de las actividades. La cría, como vemos, a medida que vamos aumentando la intensificación, y la intensificación máxima sería tener el 100% a corral, tanto invernada como cría, vemos que la cría aumenta un proceso de intensificación en la cual la curva a mitad de camino se cae. O sea, no soporta demasiada intensificación. ¿Qué es esto? Para que tengan en cuenta, la intensificación no solamente lo estoy haciendo yo con el monte, que vimos que se paga y con creces, sino que además esta intensificación tiene en cuenta la suplementación, y principalmente la suplementación. Por lo cual, si yo quería tener la cantidad de hacienda que el monte me soportaba en verano, tenía que recurrir muchísimo a la suplementación de invierno. Espero que se entienda esa parte. En cambio, la recría o la invernada soporta un proceso de intensificación mucho más alto, que además lo sostiene, no tiene esta caída abrupta como la cría. Eso es sumamente importante. Entonces, como resumen, y está recuadrado, nos recomiendo revisar y poner a prueba el PRI, que es el pastoreo rotativo intensivo, para definir indicadores a monitorear, y además cambiar el sistema productivo de la cría a la recría a pasto con suplementación y terminación al corral. Por justamente lo que nos estaba viendo acá, ¿no? Esto de acá es justamente lo que él estaba evaluando. Además, permitiría tener, en el segundo párrafo, un retorno mayor por las inversiones realizadas y el gasto de suplementación. O sea, lo que nosotros suplementemos a la recría para obtener aumentos de peso, te lo devuelve al instante con el aumento diario que uno está viendo. A la vez, obtener una respuesta inmediata en manejo, para poder evaluar el impacto real tanto en las intersiembras como en el pastoreo rotativo. Y como última diapositiva, les quiero presentar cómo fue la evolución de carne en el tapazo. A ver si es bastante sencillo, está hecho hasta la campaña 2018, me faltan las últimas 2 campañas, ponen el cuadro, pero es simplemente para ejemplificar. Nosotros pasamos de 2015 de tener 30 kilos por hectárea, y acá les quiero recalcar que arrancamos en 2005 con 10 kilos por hectárea producidas, a 36 kilos por hectárea, que si nos remontamos al gráfico anterior,
este hay, son los 36 que estamos aportando acá en forma teórica. Eso lo estuvimos, ¿no? Pero lo más importante es ver cómo la curva de la producción total a campo, y a partir de este punto de inflexión donde nosotros fue que incorporamos la Perdón, Juan, sí, un aporte. Lo que sí, nombraste de la curva sur es la producción de carne por hectárea, pero de la actividad cría. correcto, sí. Ah, eso no lo dijiste. ¿Y la roja qué es lo que es producción? Y la roja es la producción total de carne del campo, total. Acá tiene incorporada Sí. la cría y la recría, ¿sí? En este Correcto, punto de inflexión fue cuando nosotros decidimos empezar a incorporar en forma paulatina la recría del establecimiento. Y a partir del 2019 bajamos drásticamente la carga de cría y aumentamos al doble la recría, por lo cual acá no se está viendo, pero debería estar bastante más alto. Entonces, para resumirlo, nosotros tenemos un 20% de aumento de producción de carne en cría desde el año 2015 al año 2018, lo cual es excelente, no es nada despreciable, a pesar que la curva aumenta lentamente, pero es una cuestión de proporción. Pero la producción total del campo, con la recría metida aquí al medio, aumentó un 56%, lo cual nos ha dado la respuesta a lo que fueron las recomendaciones de José Lisi. Y hoy estamos en el camino y esto no tengo nada para mostrar, pero sí para contarles. Nosotros en la recría la usamos como una herramienta de ajuste y de buffer ante años secos. ¿Y a qué va esto? Evaluamos cuántas cabezas soporta nuestro monte en invierno con una suplementación mínima, sin usar silo, cuántas cabezas de vaca soporta el sistema. Y en base a eso ajustamos nuestra carga de cría. La carga de recría la ajustamos de acuerdo al año esperado y nuestra experiencia de producción en el monte, entre los máximos y los mínimos tratamos de apuntar al medio y lo completamos con recría propia o capitalizada. Por ejemplo, este año, como se decidió no destinar recursos financieros a la ganadería, abrimos el juego y pusimos en capitalización a 800 novillos ajenos que aumentaron 500 gramos por día en el periodo que estuvieron, lo cual resultó un buen negocio tanto para el capitalizador como para nosotros en un año que fue desastroso, que no tuvimos lluvias en todo enero, en todo febrero y mitad de marzo. O sea, del 15 de enero al 15 de marzo no tuvimos lluvias y sin embargo tuvimos 500 gramos de aumento diario sin ningún tipo de suplementación. No sé si entendió eso o quieras que claramente, justo había una producción de una pregunta vinculada a eso y la contestaste. Así que, ¿y esa recría cuánto estuvo? ¿Estuvo invierno y verano o verano solo, la recría capitalizada? La capitalizada estuvo desde diciembre hasta marzo. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, perdón, hasta abril incluido. Tuvo 5 meses. Bueno, muy bien. Lo cual claramente nos va indicando, primero, porque es una categoría fácil de mover, fácil de monetizar, no es tan inflexible como una cría. Entonces tenemos una parte fija y una parte variable que lo ajustamos con invernada. Nos pareció una acción muy inteligente de parte de nuestros asesores. Finalmente, este es el equipo que nos asesora, está la gente de los semilleros, Fabián Tomazoni como asesor, Peña, Mauri, que la mesa ganadera siempre está presente. Y bueno, esta es una foto de parte de las visitas que recibimos todos los años. Todos los años tenemos entre 2 y 3 visitas anuales entre alumnos y
y productores que siempre están no solamente visitando y tratando de intercambiar ideas, no digo aprendiendo porque lo que hacemos es intercambiar ideas, sino enseñándonos porque nos marcan muchas cosas en las cuales progresar. La mayoría de las ideas que van surgiendo aparecen gracias a estas visitas, así que para nosotros no es un trabajo, sino que es un placer recibirlos. Finalmente, y esto es algo que me enseñó Peña, la producción no solamente incorpora el proceso, tecnología de procesos, que básicamente es pensar, diseñar y pensar estrategias, sino que además hay veces que hay que poner. Así que nos quedaron siempre un montón de interrogantes y espero que principalmente ustedes me dejen algunos interrogantes más. ¿Cuáles son? Un interrogante es, ¿qué efecto tenemos sobre los animales en la carga con esta selectividad en pastoreo? Porque hay animales que tienen mucha selectividad y no se comportan como otros que no tienen selectividad. ¿Qué efectos tenemos sobre el suelo con estas cargas y con estos pastoreos? Nosotros creemos que son buenas, pero bueno, es una idea nuestra que estamos haciendo en realidad una construcción de suelo, pero nos gustaría estudiarlo. ¿Qué pasaría si incorporamos la aguada en las parcelas? ¿Se pagaría la tecnología de las aguadas? Para eso tenemos que medir qué impacto tenemos sobre el suelo, no solamente sobre la producción. ¿Qué duración tiene la pastura? O sea, ¿cuántos años nos va a acompañar con este manejo? ¿Y qué pasa con el renoval? Necesitamos hacer un monitoreo sobre los renovales para saber cómo va avanzando. Porque hoy tenemos un monte hermoso, muy parejo, con especies bien adultas, se puede andar perfecto dentro del monte, pero ¿qué pasa con lo que viene? ¿Tenemos que controlarlo? A todas estas preguntas, la verdad que antes de agradecerles su escucha, es que quisiera invitarlos a participar, que tiene interés en seguir estudiando esto. Todas estas cosas requieren gente con ganas, gente con características y con mucho interés y creatividad, porque hay que hacerse las preguntas correctas para responder. Y nos encantaría tener algún tesista, algún pasante, alguna persona que nos acompañe a contestar estas preguntas. Sin esto, nada más, Peñita. Si necesitas algo más. No, brillante, Juan, muy amable, muchas gracias. Estuviéramos presentes, sería un aplauso cerrado. Brillante además por el tiempo, porque no te imaginas la cantidad de preguntas que tengo, Juan. Así que te voy a pedir una cosa, Juan, por favor. Deja de compartirnos la pantalla y voy a seguir receptando preguntas, pero voy a ir haciéndote, me he tomado el atrevimiento, Juancho viejo, de ir contestando algunas preguntas porque conozco el sistema. De todas maneras, si no les conformó mi respuesta, pueden volver a hacerla. Te aclaro que hay mucha gente, inclusive tenemos algunos especialistas en sistemas silvopastoriles que nos están escuchando y que yo agradezco. Es el caso del ingeniero Omar Plevich, está también Jorge de Prada también. Entonces, me han hecho unos aportes enormes, ¿viste? Yo sé que, así que si por ahí me quieren abrir el micrófono ellos y hacer alguna pregunta, basta que me lo pidan. Pero voy a empezar siendo respetuoso con... Te han ido preguntando a mi juicio de menor a mayor y he prometido que vas a ir contestando. Empiezo por el principio, Juan. A ver, describí un poquito más la ficha técnica de aplicación que vos haces para el Renoval. ¿Con qué producto y con qué dosis? Si podría ser un poco genérico con eso, ¿no? Sí, claro. Puede ser que lo que usamos nosotros normalmente, que no siempre es lo que se usa, porque depende, como cualquier barbecho en lote agrícola, y para nosotros es eso, es un barbecho en lote agrícola, lo usamos de acuerdo a qué tenemos que combatir. Normalmente usamos 2,5 litros de glifosato y 10 gramos de metilfurón en la aplicación de otoño, y usamos la misma cantidad de glifosato, o hay veces que si el rebrote del pajonal no es tan importante, usamos 2 litros, y muchas veces lo acompañamos de algún hormonal
de acuerdo si tenemos alguna invasión principalmente es algo que aparece mucho, es la hipomea, que es la enredadera. Esa es un gran dolor de cabeza y solamente con algún hormonal lo podemos combatir, siempre y cuando no tengamos cultivos sensibles cerca. Y lo que sí usamos es un insecticida para hormiga, principalmente fipronil. No, principalmente, siempre fipronil. Eso seguro. Y la semilla tiene que estar curada con algún imidacloprid, algo que permita una protección de la plántula en su emergencia. Perfecto. Juan, hay algunas personas que comparten la zona semiárida y han preguntado, hay un grupo de preguntas, yo te voy a hacer la resumí yo. Vos hablaste de especies como Digitaria, Llorón y Panicum. Si vos tuvieses que empezar, vi una persona y quiere empezar con esta actividad, ¿vos qué especie le recomendarías para que políticamente no errarle en la primera, digamos, no hacer toda la escuela que hicieron ustedes, sino decirle, mirá, si vas a hacer algo, ¿qué especie entre Llorón, Digitaria y Panicum, que son las que nombré? O si hay otra, porque sé que han hecho con otras, han hecho con Buffel, bueno, un montón, inclusive algunas Carbono 3. Yo quisiera que, primero recomendarle a alguien que quiere empezar con qué especie políticamente tiene menos posibilidad de errarle, digamos. Y mirá, nosotros, como dijiste vos, hicimos muchos ensayos y tenemos probadas casi 30 especies. Y nos fuimos quedando con las que realmente tuvieron éxito. Yo primero miraría hacia los costados. Hay que mirar a los lotes de implantaciones de pasturas a los costados. Si hay llorones, el llorón tiene que andar. Entonces todo lo que esté implantado a la vuelta en los vecinos y en la zona es lo que tiene que andar. Por ejemplo, hacia el norte de San Luis probablemente anda el búfel y lo podemos ver en los lotes limpios que hay búfel implantado. Y nosotros en la zona nuestra no tenemos ni una planta de esas porque no resiste el frío. Por lo cual, siempre probar con las que están implantadas en los alrededores. Segundo, evaluar en qué momento tenemos las mejores precipitaciones. Por ejemplo, una de las que nosotros probamos, que hicimos algunas invernales, como cebadilla perenne, agropiro, pastobillo, tuvieron muy buena implantación y sobrevivieron los años que nos acompañó el otoño, que fueron 2 años. Al tercer año, que fue un otoño seco, se murieron. Así que eso es clave, mirando alrededor y en qué zona estamos. Perfecto, Juan. Te hago otra pregunta que está vinculada al control de especies no deseadas, digámosle así. Es decir, cuando vos implantaste y vino esa reformulación de tapiz que viene un montón de latifoliadas, ¿vos haces algo después con eso o volvés a hacer otro control? ¿Te has olvidado? Contanos un poco sobre las preocupaciones que vienen ese porcentaje que mostraste de hojas anchas que bueno, entienden que hay una competencia. Entonces, ¿hiciste algo de posterior a la siembra? ¿O la competencia es suficiente con lo que implantaste? En fin, ¿qué comentario haces eso? Se entiende perfecto, Peña. Lo que hemos hecho sí es alguna aplicación extra, alguna tercera aplicación anterior o posterior a la implantación para combatir, por ejemplo, alguna invasión de hipomea que estaba complicando seriamente la implantación. Eso sí hemos hecho a posterior de la implantación, pero durante la implantación, o sea, en el primer año. Después no hemos hecho más aplicaciones porque la realidad es lo que pasa lo de basqueto en el mate. Y perdón que haga referencia otra vez sobre eso, pero tanto ellos como nosotros consideran que todas las especies son factibles que las pastoree de la hacienda con alta presión. Y es así, hemos registrado que se comen cualquier cosa, hasta la enredadera se comen. Así que con alta presión y evitando la selectividad. Muy bien. Maxi Pirillo, esa pregunta se la voy a dejar para después, ¿sabes? Le agradezco la pregunta. Bueno, hay un montón de preguntas, Juan, vinculadas al ensayo con el INTA. Te las voy a empezar a hacer. Por ejemplo, se midió en ese ensayo del INTA el tema de la relación entre cobertura de la copa y la producción de pasto abajo de la copa en relación a las pequeñas abras que tenés vos, porque se ve que el Cardenal es como un parque, vos tenés árboles
aislado, no hay un estrato arbustivo que te esté jodiendo mucho. Entonces la pregunta es, che, debajo de la copa de los árboles, ¿me diste alguna relación en la producción de pasto que entre la proyección de copa, donde no está la proyección de copa? Me preguntan eso. Sí, se midió en los comienzos, cuando todavía no tenemos ajustada la técnica real, que era justamente con estas dos pulverizaciones, y a posterior no se hizo, así que sería una buena pregunta para hacer. Pero es algo que por ahí no nos devela mucho porque como nuestro objetivo no es desmontar o eliminar los árboles, lo podemos hacer por curiosidad, pero no tenemos posibilidad de manejo sobre eso. Sí te puedo decir que a simple vista y como observador se puede ver que debajo de las copas de los árboles ocurren 2 o 3 situaciones. Una, que hay menor desarrollo de las plantas, de las implantadas, ¿no? En época de lluvias normales. Ahora, cuando existen condiciones de sequía, es donde se mantienen mejor debajo de la copa de los árboles. Debe ser porque tiene los castiga menos el sol. Por ejemplo, este verano se vio claramente que en las abras las plantas estaban terriblemente estresadas, las plantas de Digitaria, de Panicum, y debajo de los caldenes era como si hubiese llovido desde debajo, además del nitrógeno que tienen y el mejor aprovechamiento, pero eso es lo que nosotros observamos. Después no sabría qué decirte qué nivel de producción en general hubo. Bueno. Por supuesto, eso le dijo el ingeniero Mark Plevich. Esta también es de él. Él observa, no sé, se ve que es un observador distinto de la misma realidad, el Plevich porque viendo la foto, él dice, reconoce una escasa regeneración de leñosas nuevas, digamos, ¿no? Eso que estabas diciendo vos. Él pregunta si esto es así fue siempre, que viste, vos dijiste hay árboles grandes y no sé, con los chiquitos o los más jóvenes, o hay una relación desde que empezaste a tratar los árboles. Si bien no se mueren los árboles grandes, puede haber la hipótesis de él es que puede haber alguna, si has observado eso, si hay alguna muerte de árboles jóvenes que están creciendo. Es decir, él le preocupa esa relación, ¿no? Entre árboles más viejos y árboles más jóvenes. Cualquier cosa, Omar. Entiendo perfecto la pregunta. En realidad hay 2 formas de responderla, o 2 respuestas. Una, sobre el efecto de los herbicidas sobre las especies leñosas. Eso, al principio, los tratamientos, hasta que fuimos ajustando la dosis, eran de tratamientos hasta 5 litros de glifosato, de Roundup Full, por hectárea. Y el INTA se tomó el trabajo de medir y clasificar por el fuste de los árboles, desde renuevos a apenas nacidos o crecidos con pocos años de desarrollo, hasta árboles realmente grandes. Y tuvo 0% de mortandad, por lo cual estamos seguros que no tenemos una incidencia de los rebrotes. Podemos tener un retraso en el crecimiento, sí, pero hay que tener en cuenta que solamente realizamos un tratamiento hasta ahora. Hasta ahora no hemos repetido un lote. Está bien. Y segundo, que los que han visitado el campo nos dan que entienden algo de bosque, nos han dado su parecer con respecto al tema de las leñosas y por qué no se desarrollan tanto. Y dicen que por el mismo control que ejercen las plantas grandes sobre el desarrollo de las pequeñas. Hasta que no desaparecen las grandes, no aparecen pequeñas con mejor desarrollo. Muy bien. Por lo menos donde hay más densidad de plantas será. Otra pregunta, Juan. Me piden que te vuelvas a explicar lo de la suplementación proteica, en qué consiste, tanto en la vaca de cría como en la recría en el invierno. Bien. Pastizal natural. En la vaca de cría apuntamos a que la vaca levante un punto de la proteína para que se mantenga, y de acuerdo, si necesita mejorar un poquito su estado, es donde va la inclusión de maíz. Por ejemplo, el año pasado el estado necesitaba mejorar
un medio puntito su condición corporal, entonces decidimos incorporar maíz para mejorar su estado. Pero principalmente lo hacemos con sales proteicas y como atractivo usamos burlanda o speller de soja para mejorar la palatabilidad, ya que como tenemos agua salada, es muy difícil usar solamente sal como limitante. Entonces usamos la sal, pero además con un buen atractivo. Y después en la recría, que la recría lo usamos al monte en verde para que tenga mejor calidad. Usamos un pellet comercial, usamos dos tipos, un pellet comercial con una sal incorporada al 20% para lograr consumo de este pellet de 1,8 kg por día por animal de este pelleteado, de este suplemento. Con esto nosotros estamos apuntando a que el animal aumente 600, 700 gramos por día. Bien, y también usamos eso en autoconsumo porque tiene sal incorporada. Y después usamos en autoconsumo también. ¿Te acordás, Juan, ¿te acordás la concentración proteica de ese balanceado, de ese suplemento? No lo tengo en la mente ahora, pero te lo puedo pasar. Bueno, perfecto. Y después usamos, y esto sí, acá capaz que te respondo la pregunta, porque usamos gluten fit. El gluten fit debería de tener alrededor de 30 chirolitas de proteína, 32, 33 de proteína, gluten fit seco, ¿no? Y lo mezclamos con sal también al 20% para lograr los mismos consumos. Juan, última pregunta de los árboles o del sistema silvopastoril. Dice así, si han sido capaces de medir y sacar tantas cuentas, ¿pensaron en el uso de la madera del cardenal alguna vez? Sí, la tenemos, no solamente la tenemos medida, sino que los primeros años que empezamos a explotar el campo, nos decidimos a que el campo sea autosustentable y tenía que producir por sí mismo. Así que tenemos una amplia experiencia en el uso del monte para postes, para varillas y también para rolos, para madera. Actualmente no estamos haciendo un uso muy importante porque todo eso lleva un gran dolor de cabeza. Gente, hacheros, es un rubro bastante difícil. Pero sí lo hemos hecho y tenemos márgenes de la actividad también, ¿no? Son bastante interesantes los márgenes. Pero bueno, es un gran dolor de cabeza. Y la verdad que el paso siguiente sería, o el sumum de eso sería un uso mucho más comercial o industrial, donde nosotros podamos ir usando la madera completa e implantando nuevas especies de esto y también hacer un raleo del bosque, pero no, hoy no lo estamos haciendo en ese sentido. Pero sería otra pregunta sería otra pregunta para poner ahí en el listado, que es de qué manera podríamos hacer un uso comercial y económico del bosque. Está bien. Juan, ahora pasamos al segmento de ganadería. Dice así, ¿van camino a solo recrear, Juan? ¿Van camino solo a recrear con toda la fundamentación que dijiste? ¿Son sistemas que van camino, el de ustedes por lo menos, van camino a la recría solamente? No lo creo, Peña, porque sacando algunas cuentitas, y eso no lo quise mostrar para no extender demasiado la presentación, pero hasta ahora nosotros todos los años hacemos una planificación ganadera que nosotros le decimos el SMG, que es el simulador de margen ganadero. Lo hacemos todos los años y simulamos modelos. Obviamente, si algo va a suceder es que no se van a cumplir, pero por lo menos lo pensamos. Y la realidad es que... Peor es no planear, Juan. Ojo, permitime, lo peor que hay es no planear. Eso es peor. De ahí debe estar el Jorge también ahí. Lo peor es no planear. Sobre lo planeado se puede corregir, pero sin plan, ¿qué va a corregir? Perdón, Juan, no. Bueno, perdón, gracias. Pero bueno,
Todos los años hacemos eso porque en nuestro plan de negocio está incluido no solamente la agricultura, sino la ganadería y la tenemos que planificar y destinarle recursos. Entonces, hasta ahora hemos ido evaluando los diferentes sistemas y lo último que analizamos fue que el sistema de cría solo con baja carga, el sistema de cría y recría propia e incorporada de compra, nos iba a producir lo mismo que un sistema de recría completo con carga ajustada a la producción. No sé si se entiende. O sea, los dos sistemas andaban el año pasado en un 8%, por eso decidimos mantener la cría. De esa manera nosotros nos aseguramos una producción propia de terneros y completamos con el fusible, que sería la recría de verano. Entonces, para nosotros sería una actividad fusible de oportunidad. Bueno, te hago la última pregunta, Juan. Esta me encanta, ¿sabes por qué, Juan? Porque son de las preguntas que a vos te gusta, que son provocadoras. No te voy a decir quién me la ha hecho, porque tiene que ver con eso. Y está en relación a tu última transparencia, Juan, que viste que vos hiciste una lista de preguntas, Sí. invitaste a eso. Bueno, mira, dice, por supuesto, creo que está referida a alguna de las preguntas, me parece que está referida a qué pasa con el suelo, qué pasa con la selectividad de los animales. Viste que hiciste un par de preguntas de ese lado. Dice así, estimado Juan, con los resultados publicados de pastoreo del sistema holístico, ¿no le alcanzan para responderse las preguntas que nos hizo al final? Se ve que hay una serie de, hay muchos trabajos de pastoreo holístico en pastizales naturales, ¿no es cierto? Parece que eso es lo que te están provocando a revisar esta cuestión. Si te han contestado con una pregunta, Juan. Sí, está claro. En realidad sí me dan una idea de certidumbre. Yo la verdad que yo tengo una idea vaga de cómo responderla. Yo creo que sí, que sobre el suelo nosotros estamos haciendo una regeneración de suelo. Estoy prácticamente seguro, pero realmente yo necesito tocarlo, verlo e investigarlo. Yo necesito saber si logro un cambio, cuánto es el cambio ese y hacia dónde lo dirijo. Che, estoy haciendo, el suelo está igual, mejor, peor o mucho mejor. Eso es, ¿y cuánto? Eso necesito saberlo. Con respecto a la hacienda, es algo que no he respondido todavía porque sigo encontrando comportamientos erráticos entre la hacienda. El próximo paso, por ejemplo, ¿en qué estoy? Estoy en la investigación sobre caravanas con GPS que incorpora a una proporción importante del rodeo, por ejemplo, un 10% de los animales, me pueden dar una idea de cómo se comportan en su pastoreo y hacia dónde van, para poder entender inclusive por qué algunos tienen mejor comportamiento que otros, por qué algunos ganan estado mientras que otros pierden estado en el mismo lote, en la misma zona, en la misma forma. Entonces quisiera saber y ajustar las cargas. ¿Cuál es la carga que necesita? ¿Cuántos son los días que tiene que pastorear? Yo tengo mis ideas, pero la verdad que la certeza absoluta no la tengo. Entonces por eso mismo es que necesito responderlas y hacer una determinación exacta, porque la verdad si son hipótesis y no realidades, yo me quedo con la duda todavía.